Pues sí, así es. Aquí estamos hoy, primer día. Les vamos a ofrecer a lo largo de estas retransmisiones del encierro esta sección en la que trataremos de explicarles a ustedes los tramos del encierro, distintas técnicas, distintos avatares que suceden en la carrera. Y para comenzar, nada mejor que este lugar, la curva Mercaderes Estafeta, el punto más emblemático del encierro. Aquí en la curva, para llegar previamente, los toros y los mozos han tenido que recorrer 100 metros de la calle Mercaderes. La calle Mercaderes, por ella, la manada, circula a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, es uno de los puntos más rápidos del encierro. Pero además es que tiene dos dificultades añadidas. Por un lado, está ligeramente peraltada hacia la izquierda y luego, además, como su orientación es tanto toros como mozos están cegados por el sol del amanecer. Y en este lugar tenemos una curva en ángulo recto a la derecha, una curva en la que habitualmente los toros terminan cayendo al suelo. Y caen al suelo porque chocan contra el vallado. Y chocan contra el vallado sencillamente porque no lo han visto. En cambio, sus compañeros, los cabestros, como se sabe en el recorrido, jamás caen sobre los adoquines. Y junto a la violencia y la espectacularidad de la curva Mercaderes Estafeta, los corredores que actúan en este punto sienten algo distinto a los de sus compañeros en el resto del recorrido. Y es que aquí se encuentran encerrados, como en una jaula, entre edificios de 19 metros de altura, como si fuera una cárcel, pero sin techo. Y esto, lógicamente, entre otras cosas, lo que lleva consigo es que se acelere el ritmo cardíaco y también la respiración. Y una vez sobrepasada la curva, los mozos y los toros se enfrentan a la larga calle Estafeta, poblada de corredores, en una calle en la que tenemos las mejores carreras, las más largas, y también cientos de fotógrafos amateurs en los balcones, de tal modo que probablemente esta calle, cada metro cuadrado de sus adoquines, sea de los puntos en los que más fotografías se hacen a lo largo del mundo. Hay que tener en cuenta que de todos estos mozos que están aquí, casi el 50% son extranjeros. Son mozos que quizá tengan la tentación, la osadía de pretender correr toda la calle, lo cual sabemos que es completamente imposible, porque la calle Estafeta no se puede correr más que en relevos de más o menos 40, 50, 60 metros de longitud. Pero también hay que pensar que el encierro es nada más que un paréntesis pequeñito de 3 minutos de duración dentro de una fiesta que dura 24 horas de jolgorio y de alegría. Y curiosamente, en el encierro de Pamplona, documentados, solamente hay 15 muertos a lo largo de la historia. Ninguno, por cierto, se ha producido aquí, en la curva Mercaderes Estafeta. Porque si el encierro es una sucesión de milagros, está claro que aquí, en la curva Mercaderes Estafeta, los milagros existen.